Bien, y por último, el tema 5, integrales. Entonces vamos a ver primero qué es una integral. Y una integral dada a una función f de x de una variable real y un intervalo de a hacia b en la recta real de la recta real, la integral definida es el área limitada entre la gráfica f de x, o sea, la gráfica de la función de x, en el eje de las abscisas y las líneas verticales del intervalo x igual a y x igual a b. ¿Sí? Entonces, mejor conocido como la integral es el proceso inverso de la derivada. ¿Sí? Es muy importante remarcar que no es lo mismo una integral definida al área bajo la curva, ¿sí? Porque con una integral definida, lo que nosotros calculamos es el área debajo de la curva, y aquí consideramos las áreas negativas, ¿no? Las áreas que están por debajo de la curva y por encima del eje de las abscisas es positiva, y al revés, ¿no? El que está por debajo de las abscisas y por encima de la curva lo consideramos un área negativa. En el caso de la integral definida, específicamente la integral definida, si hacia nosotros nos piden calcular el área bajo la curva, bueno, ahora sí todas las áreas van a ser positivas, ¿no? Tanto arriba tanto por encima como por debajo de la función de x, ¿no? O la función de cualquier variable independiente. Bien, entonces, como ya decíamos, la integral es el proceso inverso de la derivada. Entonces, bueno, si nosotros tenemos que la derivada de f de x elevada a la n es bajo el exponente, la multiplico por la x y al exponente le quito 1, bueno, hacemos eso, pero digamos que al revés, para poder volver a la forma primitiva o poder volver a la forma original de la función. Y decimos que que la integral de la función f de x elevada a la n multiplicado por el diferencial de x es igual a la función de f de x, que a la potencia n se mantiene igual, pero ahora en lugar de restarle 1 le sumamos 1, y en lugar de bajar al exponente multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo junto con ese 1 que nosotros le sumamos. Y en caso de ser una integral indefinida, le ponemos una constante, ¿sí? Porque no sabemos qué valor puede tomar esa constante. Si el resultado de esa integral nosotros lo derivamos, bueno, sabemos que la derivada de una constante es 0, entonces puede tomar muchos valores, ¿no? ¿Cuándo esa constante desaparece? Cuando se vuelve una integral definida, ¿sí? Que está delimitada en los intervalos x igual a y x igual a b. Entonces son los símbolos o la escritura que tenemos en la parte de abajo. La integral que va desde a b de la función f de x elevada a la n por el diferencial de x, bueno, ya sabemos que eso es f de x elevado a la n más 1 entre n más 1, y todo eso evaluado a x igual a b y x igual a a. ¿Cómo se hace eso? Bueno, donde diga x lo sustituimos por el valor de b, y a eso le quitamos la sustitución de f de x y ponemos x igual a a. Entonces sustituimos en b menos el resultado de la sustitución en a. ¿Ok? Entonces, para las integrales también existen integrales directas, o sea, integrales pues sencillas que ya no necesitamos hacer la comprobación a la par con las derivadas, ¿no? Entonces está la función elevada a un exponente, bueno, que ya lo vimos, ¿no? Es el exponente más 1 entre el exponente más 1. Y en el caso de que el exponente sea negativo, bueno, no aplica esa fórmula y sería directamente el logaritmo de x más la constante en el caso de las indefinidas, ¿no? Y de la misma manera tenemos las integrales trigonométricas, que son el inverso de las derivadas trigonométricas, ¿no? Entonces, si la derivada del seno es el coseno, entonces la integral del coseno es el seno. Si la derivada del coseno es el seno negativo, la integral del seno es el coseno negativo. ¿Okay? Si la derivada de tangente es secante cuadrada, vamos al revés, la integral de secante cuadrada es tangente, y de misma manera la derivada de la secante es la secante por la tangente, entonces la integral de la secante por la tangente es la secante. Bien, entonces vamos a ver un ejercicio, una integral definida con una función algebraica. Entonces tenemos que la función f de x es igual a x cúbica más 2x, comprendida en los intervalos de a igual a 1 y b igual a 2. Ok, entonces lo escribimos de manera de una integral. Y aquí aplica la misma manera, ¿no? La suma de dos derivadas es igual a la derivada de la primera más la derivada de la segunda, es exactamente lo mismo, ¿no? Es la integral de dos funciones, es igual a la integral de la primera más la integral de la segunda. Y como es una integral
definida, ambas funciones al momento de la integración mantienen los intervalos, ¿no? Entonces, separamos las integrales y ya tenemos dos integrales. Y como ya vimos, aplicamos la fórmula de f a la x elevado a la n es igual a f a la x a la n más 1 entre n más 1. Entonces aplicamos y nos quedaría que la integral de x cúbica es igual a x cuarta sobre 4 y que la integral de 2x es igual a 2x cuadrada sobre 2 y ese 2 en el numerador con el 2 del denominador se simplifica y nos queda x cuadrada. Entonces la integral de la suma de las funciones es igual a x cuarta entre 4 más x cuadrada. Y por ser una integral definida tenemos que evaluarla, ¿no? El parámetro cuando vale 2 y cuando vale 1. Ok, entonces pasamos a la sustitución de los parámetros del intervalo. Entonces nos va a quedar que eso es lo que está evaluado en 2 menos lo que está evaluado en 1. Que al final nos queda 8 menos 5 cuartos. Bueno, todo lo pasamos a cuartos para que sea una resta de fracciones con el mismo denominador y solamente modificar el numerador. Entonces tenemos que 32 cuartos menos 5 cuartos es igual a 27 cuartos, que en decimal es 6.75. Entonces el resultado de la integral definida es 6.75. Quiere decir que hay 6.75 unidades de área debajo de la función ubicada desde el 1 hasta el 2 en el eje de las X. Entonces vamos a ver con un graficador si es correcto. Y sí, en efecto es correcto. La integral definida de 1 a 2 de x cúbica más 2x por el diferencial de x es igual a 6.75. Y como podemos ver aquí en la gráfica es correcto, ¿no? Con el graficador de Wolfram. Entonces, bien, vamos con el ejercicio 2, que es una función trigonométrica. Entonces, esta agarré la peculiaridad de que tiene áreas positivas y negativas. Entonces, vamos a ver cómo resulta, ¿no? Bueno, la función es el coseno de x y los parámetros son de menos pi a pi. Obviamente, pues este sistema de funciones trigonométricas se maneja en el ámbito de los radianes. Entonces, hay que cambiar la calculadora en caso de que la usemos, ¿no? Entonces, bueno, lo escribimos de manera integral, es de menos pi a pi, la integral del coseno de x. Entonces, por integral directa ya sabemos que la derivada del seno es el coseno, entonces la integral del coseno es el seno, y por ser una integral definida solamente tenemos que evaluar en los parámetros. Bien, entonces evaluamos y nos queda que es el seno de pi menos el seno de menos pi. ¿Ok? Entonces el seno de la función seno tiene la propiedad de que es una función que puede absorber o que puede eliminar el signo negativo del argumento y sacarlo de manera de coeficiente. Entonces aplicamos esa propiedad y nos resultaría que es el seno de pi más el seno de pi. Entonces el seno de pi más el seno de pi nos resulta 2 seno de pi. Y por ángulo notable sabemos que el seno de pi es 0, por lo tanto 2 por 0 es igual a 0. Pero, ¿es correcto nuestro resultado? ¿Estaremos en lo correcto? Bueno, entonces lo llevamos al graficador y en efecto, como yo se los comentaba, la integral definida lo que hace es sumar el área debajo de las curvas positivas y restar el área debajo del eje absciso por encima de la curva, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, tenemos la misma cantidad de área debajo de la curva y por encima del eje de las abscisas que por debajo del eje de las abscisas y por encima de la curva, ¿no? Entonces, esto menos esto nos da igual a 0. Entonces, estamos en lo correcto. Bien, es importante volver a recordar que una integral definida sí considera áreas positivas y áreas negativas, y cuando nos preguntan el área debajo de la curva, bueno, tendremos que cuidar muy bien, pasar las áreas negativas a positivas para que no se resten. Recuerda que si tienes alguna pregunta, que si tienes alguna duda, que si notaste algún error en la presentación o en la sesión, puedes enviar tu pregunta, uno a través de tu grupo correspondiente en Google Classroom, o dos, la puedes enviar directamente a mi correo institucional a la dirección l18331092@hermosillo.tecnm.mx y ahí trataré de contestarte lo más rápido posible. Bien, entonces espero que este taller te haya servido para tener una noción, más o menos una introducción del cálculo, y muchas gracias.